Muy buenos días, les damos la bienvenida al podcast semanal de Meditación Bíblica Internacional. Mi nombre es Agustina Han y hoy estaré compartiendo con ustedes algunos puntos a tener en cuenta cuando meditamos el capítulo 24 de Mateo. Les recordamos que los recursos que estamos compartiendo por medio del canal de YouTube, como ser la lectura diaria del pasaje o como el podcast semanal, tiene el propósito de ser una ayuda complementaria para su meditación bíblica personal. El día de hoy no seguiré el mismo formato de los podcasts anteriores, sino me gustaría dejarles algunas preguntas que puedan ser de ayuda en volver a pensar sobre lo que el capítulo 24 de Mateo desea hablarnos. Una vez más, les recordamos que es necesario acercarnos a la palabra de Dios dejando a un lado los preconceptos que ya traemos de muchos años. El pasaje que estamos meditando el día de hoy es Mateo 24, 29 al 35. Primeramente, haremos una lectura en la Reina Valera 1960. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El pasaje de hoy, mejor dicho, todo el capítulo 24 de Mateo, es conocido como el capítulo donde nos habla sobre las señales antes del fin, así como la Biblia también lo titula. Mi primera pregunta es, ¿cómo usted entiende el capítulo 24 de Mateo? ¿Todo el capítulo está hablando de las señales antes del fin del mundo? De manera más específica, ¿qué entiende sobre el pasaje de hoy que comienza hablando sobre el oscurecimiento del sol, la luna y que las estrellas se caerán, etc.? ¿Está hablando del tiempo final cuando regrese nuestro Señor Jesucristo? Si lo tomamos desde esa perspectiva, me surge una duda cuando llegamos al versículo 34 donde dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si Jesús está diciendo que no pasará la generación presente de aquel momento, quienes estaban escuchando las palabras de Jesús, hasta que esto acontezca, las señales que viene mencionando desde los primeros versículos del capítulo 24, es seguro que no está relacionada con la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿cuál es el contexto que debemos poner atención para una correcta comprensión de este pasaje? En el capítulo 23, versículo 37 al 39, Jesús se lamenta por Jerusalén. Jerusalén ha rechazado a los profetas y se ha vuelto en contra de Dios. Jerusalén recibirá el juicio por no reconocer al Mesías. Teniendo en cuenta este lamento de Jesús por Jerusalén, leamos los primeros versos del capítulo 24, 1 al 3. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Lo que Jesús está haciendo en el versículo 2 es anunciar acerca de la caída, acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. En el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pongamos atención en el versículo 3, cuando los discípulos se acercan a Jesús con dos preguntas. La primera, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refieren cuando dice estas cosas? Se refiere a la destrucción del templo, a la caída del templo. Y la segunda pregunta continúa diciendo: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, del versículo 4 al versículo 35 es la respuesta de Jesús a la primera pregunta de los discípulos. Y del versículo 36 al 51 es la respuesta a la segunda pregunta acerca de su segunda venida. Es importante hacer esta distinción, ya que Jesús está dando señales que habrán antes de la caída del templo, que fue un hecho histórico en el año 70 después de Cristo por el general Tito. Muchas personas, cada vez que hay guerras, desastres naturales como terremotos, pestes, hambre, inundaciones, inmediatamente lo relacionan como si esas fueran las señales de regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos, hermanos, desde la antigüedad siempre hubo estas cosas en medio de la historia del hombre, pero aún el Señor Jesús no ha regresado. Entonces, estas señales que Jesús habló específicamente se refería a los acontecimientos que iban a ocurrir antes de la caída del templo de Jerusalén. Y como respuesta a la segunda pregunta de su regreso, Jesús claramente dice que el día y la hora de su regreso nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, regresando al pasaje de hoy, a modo de ejemplo, me gustaría que veamos juntos el versículo 29. Creo que es un verso representativo donde describe el juicio final de Dios. Muchos tenemos este entendimiento del versículo 29, una manifestación de lo que sucederá en el tiempo final. Pero me acompañan a Isaías capítulo 13, versículo 9 al 10. Dice la palabra: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿De qué acontecimiento está hablando el profeta Isaías? Del juicio que Dios emite sobre Babilonia. ¿Pero cuándo ocurrió este juicio? En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Babilonia cae en manos de los persas. Entonces, la Biblia está utilizando estas figuras literarias para describir el terrible juicio de Dios, no solo del juicio final, sino, así como lo vemos, el juicio de Dios estuvo y está presente en medio de nosotros. Y en el pasaje de Mateo, el juicio de Dios se manifiesta por medio de la destrucción del templo de Jerusalén. Para hacer referencia de la caída del templo como juicio de Dios, la Biblia está empleando expresiones como el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Este espacio no es para profundizar en el estudio del tema, pero me gustaría que puedan volver a leer y meditar estos pasajes con las preguntas que les dejo el día de hoy. Les invitamos a que puedan compartir este podcast con sus amigos y contactos. También pueden visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com,
donde encontrarán diversos recursos de ayuda para su meditación bíblica personal. En Facebook nos pueden encontrar como Ministerio de Meditación Bíblica, en YouTube, Meditación Bíblica Internacional, en Instagram como Meditación Bíblica. Deseamos que la misericordia de nuestro Dios continúe sobre nuestras vidas para que podamos permanecer en su palabra. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Bendiciones.